Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes y los que están a través de internet y la línea telefónica. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestra alma, y nos abra las Escrituras, y nos enseñe todas las cosas que debemos conocer en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Leemos en el libro o el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, y nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron que, pues, ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos de respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es revelando al Padre y revelando a Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de esta escritura encontramos que la revelación del Padre Celestial vino a la raza humana por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dentro de Jesucristo manifestado. Y esa era una promesa para el pueblo hebreo y para toda la raza humana. ¿Por qué?
Dios dijo por medio del profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos la promesa de la venida del Padre, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para venir en carne humana en medio del pueblo hebreo, y para su venida él enviaría un mensajero preparándole el camino, al cual fue Juan el Bautista. En San Juan capítulo 14 encontramos a Jesús hablando acerca del Padre Celestial, y cuando él estaba aquí hablando en el capítulo 14 verso 1 y adelante, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estaban conociendo al Padre y viendo al Padre, el cual estaba allí con ellos, porque el Padre estaba dentro de Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual bajo la dispensación de la ley estaba como Padre, ahora vino en carne humana y estaba dentro de Jesús, en la introducción de una nueva dispensación. Y Jesucristo estaba dando a conocer al Padre, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual había libertado al pueblo hebreo. Ahora estaba siendo dado a conocer a través de carne humana, en la forma de un hombre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ahora el Padre estaba ¿dónde? En aquel velo de carne llamado Jesús. El Padre se había hecho hombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, estaba allí en medio del pueblo hebreo. El que me ha visto había visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las obras de Jesús eran las obras del Padre Celestial, el cual estaba velado en carne humana y revelado por medio de carne humana en la persona de Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí podemos ver que Jesucristo muestra que el Padre está en él y que el que está haciendo esas obras que el pueblo hebreo está viendo y los apóstoles también son las obras del Padre Celestial, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que libertó al pueblo hebreo y que bajo la dispensación de la ley estaba manifestado como Padre, y ahora en la introducción de una nueva dispensación, el Padre está velado en carne humana en Jesús de Nazaret, está velado en carne humana en el Hijo, y la presencia de Jesús en la tierra y su ministerio y la manifestación de Dios en él era nada menos que la revelación del Padre Celestial en y a través de carne humana, en donde estaba velado y revelado. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, Él le reveló, le dio a conocer, porque en Él estaba velado en carne humana y revelado a través de carne humana. En San Mateo capítulo 11, versos 25 al 27, dice Jesús, por tanto, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación del Padre Celestial solamente la conocía Jesucristo, y aquellos a quienes Jesucristo la estaba dando a conocer, y aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora ven ustedes cómo esa revelación de Jesucristo para sus discípulos que Él le daba, de que el Padre estaba dentro de Él, y las obras que Él hacía no eran obras de un hombre, sino del Padre Celestial que estaba dentro de Jesús. Esta revelación es una revelación del cielo, y por eso cuando preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, en San Mateo capítulo 16, unos le dicen a Jesús, unos dicen que tú eres, vamos a ver, capítulo 16, verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso era la opinión de la gente del pueblo hebreo, y esa opinión los discípulos de Jesucristo la conocían. Pues pensaban acerca de Jesús muchas personas, que era Juan el Bautista, que había resucitado. No se habían dado cuenta que Juan el Bautista, cuando estaba vivo, también Jesús estaba vivo y era uno de los discípulos o seguidores de Juan el Bautista, y fue bautizado por Juan el Bautista. Otros decían, no, ese es el profeta Elías, porque está prometido que Elías tiene que venir para preparar el camino al Señor. Pero vean, no era Elías, sino que era el Señor. Pero en el Señor estaban todos los profetas, porque todos los ministerios que Dios había colocado en los diferentes profetas, ¿de quién son? Son de Dios, del Padre Celestial, y el Padre Celestial estaba allí presente en carne humana. Por lo tanto, todos los ministerios estaban en Jesús, porque Él es el dueño de todos los ministerios.
y Él es la plenitud de Dios manifestada en carne humana. Por lo tanto, en Él, vean ustedes, estaba Isaías, estaba también Jeremías, estaba Ezequiel, estaban todos los profetas. Encontramos que en cada uno de los profetas antes de Jesús estuvo reflejado Jesús. Y Dios estuvo, vean ustedes, construyendo en una forma progresiva hasta que tuvo un hombre perfecto, en el cual Dios estuvo manifestado en toda su plenitud, en donde el Padre se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Y el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, de la dispensación de la ley, ahora se mueve a la introducción de una nueva dispensación, se mueve en carne humana, en Jesús, y se manifiesta por medio de Jesús, y se revela en carne humana en Jesús, y se revela por medio de carne humana por medio de Jesús, para introducir Él una nueva dispensación. Recuerde que el que hace la obra es Dios. Esto es lo que enseñó Jesucristo. Él dijo: yo no hago nada de mí mismo, Él es el que hace la obra. Y ahora al reflejarse Cristo a través de los profetas del Antiguo Testamento, está mostrando que cuando el Mesías venga, será un hombre, un profeta, porque se está reflejando por medio de hombres, de profetas. Y en cada profeta se hizo carne la palabra correspondiente a su edad, en la porción correspondiente a su edad, no en toda su plenitud. Dios se manifestó en cada profeta en la promesa correspondiente a cada edad, cumpliendo el programa de Dios para cada edad o para cada etapa. Pero en Cristo se manifestó en toda su plenitud. Fue la manifestación de la divinidad en carne humana. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 16 nos dice, sin contradicción: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese fue el que se manifestó en carne, en toda su plenitud, en nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice San Pablo, vean cómo nos dice, en ese capítulo 3 de Timoteo, vamos a ver el verso 16, vamos a leer ese verso solamente. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora, continuando con lo que están diciendo los discípulos, donde dicen unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, y las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. O sea, a sus discípulos le dijo que no le dijeran
al resto de la gente que él era Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías. Y vean cómo Jesús, aunque le había dado a conocer quién él era, y ellos habían obtenido esa luz del cielo, esa revelación del cielo, la revelación de la primera venida de Cristo, la revelación de la venida del Padre, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, velado en carne humana y revelado por medio de carne humana, en la venida del Padre vestido de carne humana en Jesús de Nazaret. Y ahora podemos ver que la revelación del Padre está en el Hijo. El Hijo viene revelando al Padre. Y ahora el Señor Jesucristo viene revelando al Padre Celestial, a Dios, porque en ese velo de carne llamado Jesús estaba el Padre de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre Celestial, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que había libertado al pueblo hebreo. Y él tiene el nombre de Dios, el ángel del pacto, conforme el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, por lo cual dijo Dios, hablando acerca del ángel del pacto, dice, capítulo 23, verso 20 en adelante, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí podemos ver que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual es Dios en su cuerpo teofánico, ese cuerpo teofánico que es un cuerpo de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo terrenal, pero de otra dimensión. Él es el que vendría luego en carne humana y enviaría un mensajero delante de él para que le preparara el camino, al cual fue Juan el Bautista. Y luego, cuando vino el ángel del pacto, el mismo Dios con su cuerpo teofánico dentro de un cuerpo de carne, encontramos que estaba allí el Padre siendo revelado. Pero ¿quién revelaba al Padre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo estaba revelando al Padre Celestial, porque el Padre Celestial estaba ¿dónde? Dentro de él manifestado, llevando a cabo las obras que le prometió para ese tiempo. Y Dios se proveyó un cuerpo, se proveyó un cordero, el Cordero de Dios, su cuerpo físico, para el sacrificio de la expiación por el pecado. Él se proveyó ese cuerpo que fue creado y por consiguiente vino sin pecado. Era un cuerpo sin falta, un cordero pascual, y el cordero pascual, vean ustedes, tenía que ser examinado porque tenía que ser sin falta, y así fue nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, del cual Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no fue hallada falta en él, y por consiguiente fue el Cordero de Dios para ser sacrificado para la reconciliación de los hijos e hijas de Dios, para salir en el Éxodo, salir del mundo y así entrar, ir libres y entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y para el día postrero, con el Éxodo del día postrero,
entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y luego a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y ahora, para esto es la revelación. Dios, el Padre Celestial, revelado en su Hijo, para llevar a cabo el éxodo. Este segundo éxodo, el primero lo llevó a cabo Dios por medio de Moisés, el segundo por medio de Jesús lo llevó a cabo Dios también. Es el mismo ángel del pacto el que lleva a cabo estos éxodos. Y ahora, vean ustedes, Cristo, nuestro amado Salvador, no hacía nada de sí mismo, sino lo que él veía hacer al Padre, eso era lo que él hacía y lo que él hablaba. Por lo tanto, era el Padre obrando en él y a través de él. Era el Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, revelando al Padre Celestial. Por eso es Jesucristo, el ángel del pacto, es el ángel del pacto velado, encarnado y revelado por medio de carne humana. Él es ese ángel del pacto, ese ángel de Jehová, ese ángel de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Y por medio de ese hombre donde estaba Dios, vino la revelación del Padre Celestial. Él tenía la revelación del Padre y estaba siendo dada la revelación del Padre Celestial por medio de Jesucristo, por medio del Hijo. Y llevando a cabo el Padre Celestial la obra de redención por medio de su Hijo. Y eso es revelando al Padre nuestro Señor Jesucristo. Revelando al Padre el Hijo. La revelación del Padre vino por medio de ¿quién? Del Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. En la carta a los Hebreos, el apóstol San Pablo dice, en el capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora hemos visto cómo vino la revelación del Padre Celestial, la revelación de Dios en aquel entrelace dispensacional. Vino por medio de Jesucristo, por medio del Hijo, el Hijo de Dios. San Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, por medio del Hijo, estaba el Padre revelado y llevando a cabo la obra de redención. Y para el día posterior, para el tiempo final, tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo en Espíritu Santo ha estado de edad en edad, revelándose en la porción correspondiente a cada edad. Y ha sido una labor parcial llevada a cabo por Jesucristo en Espíritu Santo a través de cada ángel mensajero durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Así como el Padre había hecho
por medio de los profetas del Antiguo Testamento, revelándose parcialmente a través de cada profeta del Antiguo Testamento. Por eso San Pablo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora Jesucristo ha estado hablando durante el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y por medio de los 7 mensajeros. Y para este día postrero, vamos a ver por medio de quién Él estará hablando y por medio de quién Él estará revelándose en medio de su iglesia. Vamos a ver quién es el que tendrá la revelación de Jesucristo para este tiempo final. Porque en Él estará Jesucristo velado y revelado. Y esa persona por medio de quién estará velado y revelado. El Señor Jesucristo será el que nos traerá la revelación de Jesucristo y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Jesucristo, así como tuvo al Padre velado y revelado en Él, y el Padre le dio toda autoridad y poder, y cuando ascendió victorioso al cielo, se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, y recibió todo poder y autoridad, y recibió un nombre nuevo, el nombre eterno de Dios. Ahora Jesucristo promete al vencedor sentarlo en su trono. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo mismo que el Padre hizo con el Hijo, con su Hijo, con Jesucristo, al vencer, lo sentó en el trono. En su trono le dio un nombre nuevo y le dio autoridad en los cielos y en la tierra. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y ha estado ministrando y administrando todos los negocios del Padre Celestial. Y cuando estuvo en la tierra, estaba ministrando o administrando los negocios del Padre Celestial. Cuando vinieron a buscarlo, siendo de 12 años, le dice María, ¿por qué, hijo, por qué nos has hecho esto de quedarse en Jerusalén, allá? Cuando ellos ya estaban regresando a Nazaret. Dice María, tu padre y yo te hemos estado buscando. Y le achacó que el padre de Jesús era José, cuando no era así. Porque el padre de Jesús era nada menos que el Padre Celestial. Y Jesús dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y los negocios de José eran los de la carpintería, pero los negocios del Padre Celestial eran las cosas que estaban prometidas para ser cumplidas para ese tiempo. Eran la palabra. Trabajar en el cumplimiento de la palabra de Dios para aquel tiempo eran los negocios del Padre Celestial. Y en eso estaba trabajando nuestro amado Señor Jesucristo. Y un hijo no puede ser adoptado si no está bajo la enseñanza y en entrenamiento del tutor, enseñándole los negocios de su Padre Celestial y tomándole entrenamiento, aprendiendo bien los negocios de su Padre para poder ser adoptado. Ahora vean, como para la adopción se requiere que la persona esté en los negocios de su Padre, trabajando en ellos, con amor divino y conociendo esos negocios y el tiempo en que son hechos los negocios de cada edad, de cada etapa del programa de Dios.
Y ahora, Jesús, trabajando en los negocios de su Padre Celestial, se dejaba usar por su Padre Celestial para que Dios cumpliera cada promesa correspondiente a aquel tiempo. Y cada promesa mesiánica se cumplió en nuestro amado Señor Jesucristo. Cada promesa hecha en el Antiguo Testamento de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Padre bajo la dispensación del reino, para venir al pueblo hebreo en la introducción de una nueva dispensación. Todas esas promesas se estaban cumpliendo en Jesús de Nazaret, donde estaba el Padre velado y revelado, donde el Padre se había encarnado, se había hecho carne el Padre Celestial, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora Cristo decía: el Padre y yo una cosa somos, uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estaban viendo al Padre, pero cuando miraban, lo que veían era al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dentro del Hijo, y ahora solamente veían el velo de carne donde estaba el Padre. Y ahora vamos a ver cómo la forma en que el Padre se reveló en carne humana es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo ahora Jesús se estará revelando en medio de su iglesia en el día postrero. Él ha representado todo ese programa de cómo Él se revelará en el día postrero. ¿Cómo? Lo ha reflejado en los 7 ángeles mensajeros. ¿Cómo se reveló? Por medio de los 7 ángeles mensajeros en la porción de las promesas de Dios correspondientes a cada edad. Ahora se velará y se revelará en el día postrero y cumplirá las promesas del día postrero, de la venida del Hijo del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver cómo estará velado y revelado nuestro Señor Jesucristo en el día postrero. Así como el Padre se reveló por el Hijo, ahora vamos a ver cómo el Hijo se revelará en el día postrero. Así como el Padre se reveló en Jesucristo, ahora vamos a ver cómo Jesucristo se revelará en el día postrero. Para revelarse el Padre, tuvo que velarse en carne humana. Y ahora Jesucristo tenía la revelación del Padre. La revelación del Padre estaba ¿dónde? En su enviado, Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido al Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa ahí diciendo para qué había sido ungido con el Espíritu Santo. Ahí está dando testimonio de qué cosas iban a estar siendo cumplidas por medio del Espíritu de Dios que estaba en él, del Padre que estaba en él, velado en carne humana. Y dice que también es para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y para el día postrero vamos a ver a quién estará enviando Jesucristo. Porque así como en el enviado del Padre Celestial estuvo el Padre velado y revelado en carne humana, llevando a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo, Jesucristo para el día postrero ha prometido estar manifestado, revelado. Esa es la revelación del Hijo del Hombre para el día postrero. Es la revelación de la cual nos habla el apóstol San Pablo en diferentes
ocasiones y que nos muestra veamos en el capítulo 3 de Colosenses, verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También en el capítulo 3 de Filipenses, versos 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sustentar a sí mismo todas las cosas. Ahora aquí podemos ver cómo Cristo, por medio de su apóstol San Pablo, nos habla de estas cosas para este tiempo final, de la manifestación o revelación de Jesucristo. Y a quien Él enviará para dar testimonio de todas estas cosas en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora podemos ver cómo Dios nos ha hablado acerca del ángel mensajero que Él envía, y ahora vamos a ver qué cosas estará realizando Jesucristo por medio de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo, hablando con esa gran voz de trompeta, esa voz de trompeta, dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Para subir, vean ustedes, tenemos que subir a la edad de la piedra angular, donde Jesucristo nuestro Señor estará velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas. Y para la edad de la piedra angular es que Él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Y ahora, Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para dar a conocer las cosas que han de suceder pronto. Y este ángel no hablará nada de sí mismo, sino lo que el Señor Jesucristo le revele, le diga, y Él estará ungido con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo colocará su palabra en su boca, y Él hablará ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa palabra, ese mensaje que Él trae revelando todos estos misterios, todas estas cosas que deben suceder pronto,
es la palabra de Jesucristo. Es un mensaje del cielo. He aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y las palabras de la profecía de este libro, ¿quién las trae? Las trae Jesucristo por medio de su ángel mensajero. O sea, que es su ángel mensajero, el enviado para tanto darle a Juan el apóstol esta revelación apocalíptica, como también para darle a la iglesia de Jesucristo en el día postrero esta revelación de Jesucristo. Y todos estos símbolos apocalípticos, gradualmente, a medida que Él esté dándonos esta revelación de Jesucristo, de todas estas cosas que deben suceder pronto, iremos entendiendo todos esos símbolos apocalípticos y recibiendo los beneficios de ese conocimiento que Él estará dándonos a todos nosotros. Porque a vosotros he dado conocer los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, mas a los demás no. Para los demás, este libro del Apocalipsis será un libro de parábolas, de símbolos, de tipos y figuras, pero para los escogidos de Dios, a los cuales es enviado el ángel de Jesucristo, todos estos misterios serán dados a conocer. Porque ese es el ángel que le trajo a Juan esa revelación apocalíptica. Por lo tanto, él también tendrá de parte de Jesucristo el conocimiento de toda esa revelación simbólica apocalíptica para darla a toda la iglesia de Jesucristo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Y cómo Juan el apóstol se va a postrar delante de un ángel? Es porque él vio algo muy importante. Él vio algo importante en el ángel enviado de Jesucristo. Y esta noche vamos a ver qué fue lo que Juan vio. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel no quiso recibir adoración de Juan. Y ya esa es la segunda ocasión en que Juan trató de adorar al ángel de Jesucristo. En el capítulo 19, versos 7 al 10, también Juan trató de adorar al ángel, luego del ángel hablarle acerca de las bodas del Cordero. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, se identifica como un consiervo de los que tienen y de los que retienen el testimonio de Jesús. Y también en el capítulo 22, verso 9, se identifica como un consiervo de Juan y consiervo de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro.
al ser un consiervo, cuando se dice que es un consiervo de los profetas, es porque es un profeta. Y cuando se dice aquí, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, Juan es un apóstol y profeta, y es un cristiano, un creyente en Cristo. Por lo tanto, al identificarse como un consiervo de Juan, es un creyente en Cristo, redimido por la sangre de Cristo, y es un apóstol y un profeta también. Y dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y si es un consiervo de los hermanos de Juan, o sea, de los cristianos, pues es un cristiano también, un redimido por la sangre de Cristo. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora, ¿por qué Juan trató en 2 ocasiones de adorar al ángel del Señor Jesucristo, el cual le mostró toda esta revelación apocalíptica? Vean, este es el segundo profeta que ministra antes de nacer en la tierra. Vamos a ver un momentito. En Apocalipsis nos habla de ese ángel. Y ahora, ¿qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo acerca de este ángel? En la página 301 y 302 del libro de los sellos en español dice, noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Un águila es un profeta. Dios representa a sus profetas en águilas, y Dios también se representa en águilas, y por eso es que cuando Dios vino en carne humana en toda su plenitud, vino en un profeta, y era un profeta. Dios hecho carne en la forma de un profeta. Y cuando se manifestó en las diferentes dispensaciones y diferentes edades del Antiguo Testamento, se manifestó por medio de los profetas, águilas de Dios, o tipificados en águilas. Ahora dice, cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila, o sea, al profeta Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel me dijo, mira, que no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Ahora, el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Y es al profeta de la edad correspondiente y de la dispensación correspondiente.
O sea que el mensaje de una edad no puede venir por un mensajero o por cualquier persona, sino por el mensajero ordenado por Dios para esa edad. Y el mensaje para una dispensación no puede venir por otra persona, sino por el profeta mensajero ordenado por Dios para esa dispensación. Y por eso viene siempre el mensajero de la dispensación con un mensaje dispensacional. En la página 326 del libro de los Sellos, al final, el último párrafo dice: Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Y en Apocalipsis 22, verso 8, que fue lo que habíamos leído, a quien encontramos es al ángel del Señor Jesucristo. Y ese es Moisés, y ese es también Elías. Porque Moisés está prometido para venir, y también Elías está prometido para venir. Y ahora, en la página 399 del libro de los Sellos, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, cuando le hicieron la pregunta acerca del Elías que vendrá para el pueblo hebreo, dice esa pregunta, página 399 del libro de los Sellos, pregunta número 11, dice: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Un hombre de qué tiempo? De este tiempo. ¿Ungido con qué? Con ese espíritu ministerial del profeta Elías. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Qué será? ¿Y quién será? El quinto Elías, el que llevará el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino al pueblo hebreo, será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu ministerial de Elías por quinta ocasión. En la página 449 del libro de los Sellos también dice el reverendo William Branham: y hay una sola persona quien podría dar cumplimiento a esa promesa. El único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo. Y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Ahora el espíritu ministerial de Elías, ungiendo al profeta Elías y a Eliseo y a Juan el Bautista y al reverendo William Branham, y en el día postrero al ángel del Señor Jesucristo, ¿será qué? ¿Será quién? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ungiendo a su ángel mensajero en el tiempo final y operando el ministerio de Elías, operando el ministerio de Moisés y operando el ministerio de Jesús. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Aquí podemos ver que el ministerio de Elías y espíritu de Elías es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el cual estuvo manifestado en los profetas del Antiguo Testamento y luego estuvo manifestado en Jesús en toda su plenitud. Y ha estado de edad en edad en los mensajeros de cada edad, manifestándose, y operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión en el reverendo William Branham. ¿Quién operó ese ministerio? El espíritu que estaba en Elías Tisbita, el cual es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. San Pedro nos dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo era el que estaba en ¿quiénes? En los profetas, como Moisés, Elías
Eliseo y Samuel, Isaías y todos estos grandes profetas de Dios y también los profetas menores. Era el Espíritu de Cristo en ellos y ahora es el Espíritu de Cristo también en los apóstoles y también en los 7 ángeles mensajeros y para el día posterior en el ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto qué espíritu era el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el ángel del pacto manifestándose en y a los profetas del Antiguo Testamento y por medio de los profetas del Antiguo Testamento y en la porción correspondiente a cada etapa y después manifestándose en toda su plenitud en Jesús y luego manifestándose en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros y para el día postrero estará manifestado en el ángel del Señor Jesucristo. Y por eso es que la revelación de Jesucristo la traerá el ángel del Señor Jesucristo, porque en él estará Jesucristo en Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo manifestado en su ángel mensajero, y estará operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y por eso es que Jesucristo estará velándose y revelándose en y por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Y nadie sabrá quién es Jesucristo en su segunda venida, sino su ángel mensajero. Y nadie sabrá quién es su ángel mensajero, sino el Señor Jesucristo que lo envía. Y aquellos a quienes su ángel lo quiere revelar por medio de su mensaje para este tiempo final. Y a quienes lo estará revelando, a los escogidos de Dios en y de la edad de la piedra angular. A esos es que el ángel de Jesucristo le da la revelación de Jesucristo velado y revelado en su ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 1 versos 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién es que viene la revelación de Jesucristo? Por medio de su ángel mensajero. Y para el día postrero, Jesucristo estará velado y revelado en su ángel mensajero. Su ángel mensajero es el que viene con la revelación de Jesucristo del día postrero, del séptimo milenio y de la edad de la piedra angular. Y eso será Jesucristo revelado en el día postrero, en y a través de su ángel mensajero, en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Y su ángel no hará nada de sí mismo, sino lo que le muestre el Señor Jesucristo. Así como Jesús no hacía nada de sí mismo, sino lo que le mostraba su Padre Celestial. Revelando al Padre y revelando a Jesucristo. Revelando al Padre, estuvo Jesús 2000 años aquí en la tierra. Y ahora, para el día postrero, estará en la tierra el ángel del Señor Jesucristo, revelando al Señor Jesucristo. Porque Él es el que trae la revelación de Jesucristo para el día postrero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió por medio de su ángel. Es por medio de su ángel que viene la revelación de Jesucristo a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, como vino la revelación del Padre al pueblo hebreo por medio de Jesucristo. Y ahora la revelación de Jesucristo viene por medio de su ángel mensajero a su iglesia en este día postrero. Y así como Dios habló por medio de los profetas y después habló por medio de su Hijo Jesucristo, Jesucristo
ha hablado por medio de sus ángeles mensajeros, y en este día postrero nos estaría hablando por medio de su ángel mensajero, y nos estaría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto estas dos grandes revelaciones: la revelación del Padre por medio de su Hijo, y la revelación de Jesucristo para el día postrero por medio de su Hijo también. O sea, porque así como el Padre se reveló por medio de su Hijo, ahora Jesucristo se revela por medio de uno de sus hijos, por medio de su ángel mensajero, que es el Hijo de Jesucristo, que en el día postrero será adoptado, y también serán adoptados todos los que estarán bajo el ministerio de este Hijo de Jesucristo, llamado el ángel del Señor Jesucristo, donde Jesucristo estará revelado, velado y revelado en este día postrero en medio del Israel celestial, que es su iglesia, así como el Padre estuvo velado y revelado en medio del Israel terrenal en su Hijo Jesucristo. Y ahora en el día postrero, el Señor Jesucristo estará velado y revelado en medio de su iglesia gentil por medio de su Hijo, su ángel mensajero. Pues todos los ángeles mensajeros de Jesucristo son hijos de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Él es el que nos ha engendrado. Hemos sido creados en Cristo Señor nuestro, Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que ha producido ese nuevo nacimiento, y si Él ha producido ese nuevo nacimiento, Él es nuestro Padre. Hemos nacido por medio del segundo Adán. Así es que, vean ustedes, como para este tiempo final, así como 2000 años atrás el Israel terrenal, el pueblo hebreo, tuvo la revelación del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Esa revelación del Padre en carne humana, velado y revelado por medio de carne humana, por medio del velo de carne llamado Jesús, para el día postrero al Israel celestial, tendría la revelación de Jesucristo, velado y revelado en carne humana por medio de su ángel mensajero, que es el mensajero de Jesucristo, Hijo de Jesucristo, Hijo del segundo Adán, que estaría en este tiempo final dándonos esta revelación de Jesucristo correspondiente a este día postrero, como se la dio a Juan el apóstol en esta forma simbólica. A nosotros en este tiempo final nos abriría esta revelación de Jesucristo, que fue dada en forma simbólica, la abriría a nosotros y nos daría a conocer este misterio de Jesucristo revelado en este tiempo final por medio de su ángel mensajero. Con razón Juan el apóstol quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo, porque vio a Jesucristo, el ángel del pacto, velado y revelado en su ángel mensajero, dándole a conocer todas esas cosas que iban a suceder, dándole a conocer toda esa revelación de Jesucristo para 7 edades de la iglesia gentil y para este tiempo final. Y Juan, al ver a Jesucristo revelado en su ángel, vean, Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Y luego en Apocalipsis 22 dice que envía a su ángel para ¿qué? Para dar a conocer todas estas cosas que han de suceder pronto. Y es el ángel de Jesucristo el que revela todas estas cosas que han de suceder. ¿Por qué? Porque en él está el Señor Jesucristo velado y revelado, colocando esa palabra en la boca y el corazón de su ángel mensajero, y su ángel mensajero hablando esa palabra. Porque la boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. La boca del Padre, vean ustedes, en el Antiguo Testamento fueron los profetas de Dios,
incluyendo al Señor Jesucristo, por medio del cual habló en toda su plenitud. Y la boca de Jesucristo han sido sus apóstoles y sus 7 mensajeros y el ángel del Señor Jesucristo para el día postrero. Por eso es que, por medio de su boca, su ángel mensajero, es que Él da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto este misterio de revelando al Padre, y al ver revelando al Padre, vimos a quién, a Jesucristo revelando al Padre, y ahora revelando a Jesucristo, veríamos a su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, pero en él el Señor Jesucristo estaría velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en la revelación de Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, en el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Como la revelación del Padre en Jesucristo fue el entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Es en ese entrelace en donde hay una manifestación, en donde viene la revelación del Padre por medio de su Hijo, por medio de Jesús, y luego en el día postrero, en el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, viene la revelación de Jesucristo en su ángel mensajero. Jesucristo revelándose por medio de su ángel mensajero. Viene el ángel del Señor Jesucristo revelando a Jesucristo. Así como Jesucristo reveló al Padre, ahora el ángel de Jesucristo revela a Jesucristo. Y así como el Padre sentó en su trono al vencedor, a Jesucristo, en el cual se reveló para el día postrero, Jesucristo se sentará en su trono, el trono de David, a su ángel mensajero, que será el vencedor, a través del cual Jesucristo estará revelado en el día postrero. Hemos visto el misterio de revelando al Padre y revelando a Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es este misterio? Pero está escondido de los sabios y entendidos, pero revelado a los niños. Revelado a los niños, a los recién nacidos, que han nacido en la edad de la piedra angular. Por eso son niños también, porque han nacido como niños en el reino de Dios, en la edad de la piedra angular. Ahora hemos visto este misterio, hemos visto cómo el Padre se reveló en su Hijo, y hemos visto cómo Jesucristo se revelaría en su ángel mensajero, su Hijo, porque todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son hijos del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo, y por consiguiente son hijos de Dios, revelando al Padre y revelando a Jesucristo. Revelando al Padre vino Jesucristo, y revelando a Jesucristo para el día postrero vendría su ángel mensajero. Por eso el que tiene la revelación del Padre es Jesucristo, y el que tiene la revelación del Padre es Jesucristo, y el que tiene la revelación de Jesucristo es su ángel mensajero. El que tiene la revelación del Padre 2000 años atrás es Jesucristo, en donde está el Padre velado y revelado en carne humana, llevando a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo. Y el que tiene la revelación de Jesucristo para el día postrero es su ángel mensajero, en donde Cristo estará manifestándose y hablando a su iglesia y cumpliendo las profecías correspondientes a este tiempo final. Por medio de esta manifestación se irán cumpliendo las profecías del día postrero,
y estarán siendo vistas estas profecías siendo cumplidas en y a través del ángel del Señor Jesucristo. Pero será Jesucristo el que las estará cumpliendo y estará velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero, que es el que viene con la revelación del Señor Jesucristo, revelando al Padre y revelando al Hijo. Revelando al Padre vino Jesús, y revelando al Hijo y revelando a Jesucristo viene el ángel del Señor Jesucristo. Revelando al Padre vino Jesús en medio del Israel terrenal, el pueblo hebreo, y revelando a Jesucristo viene el ángel de Jesucristo en medio del Israel celestial, o sea, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de este misterio tan grande, pero tan sencillo, que fue 2000 años atrás Jesús revelando al Padre, y para este tiempo final el ángel de Jesucristo revelando a Jesucristo. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que todo sería tan sencillo, que sería Dios ocultándose en simplicidad y revelándose por medio de simplicidad. Y si no vigilamos, nos pasará por encima, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Y también dijo de 10 cosas, 9 están cumpliéndose y la gente ni se dan cuenta. Les pasa por encima. Ahora podemos ver este misterio, y podemos ver que ese misterio sería abierto a la iglesia en la edad de la piedra angular. Ese es el misterio del séptimo sello, revelado por Cristo Jesucristo a través de su ángel mensajero, a través del cual clama como cuando ruge un león, y la voz de los 7 truenos emite sus voces. Los 7 truenos emiten sus voces y nos revelan el misterio del séptimo sello, el misterio de Jesucristo velado y revelado en su ángel. Nos revela Cristo el misterio por medio de su ángel, de su revelación en medio de su iglesia gentil en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En este entrelace, en donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Que las bendiciones del Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tener por aquí al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte, en esta ocasión dándole gracias a Jesucristo por sus bendiciones. Y que Dios siga dándonos a conocer todas estas cosas que Él ha prometido para su revelación por medio de su ángel mensajero. Y así como Jesucristo vino en el nombre de su Padre y vino manifestando ese nombre y dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y Él dijo: lo he glorificado y lo glorificaré. Otra vez, una vez más, otra vez. Eso está por ahí en el capítulo 12, verso 28 de San Juan. Y para el día postrero será glorificado otra vez.
En el día postrero el ángel del Señor Jesucristo vendrá en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del que lo envió. Porque un enviado tiene que venir en el nombre de quién? Del que lo envió. Y tiene que venir glorificando el nombre del que lo envió. Y tiene que venir dando testimonio en el nombre del que lo envió. Y del nombre del que lo envió. Es que el que envía escribe sobre su enviado su nombre. Y le entrega su cetro, su palabra, para que vaya en el nombre del que lo envió. Y muestres el cetro del que le envió, el cetro del rey, que es la palabra, el mensaje. Bueno, vamos a tener por aquí a Miguel, porque si nos quedamos aquí, hay tanto de qué hablar, que el tiempo nos faltaría, como decía, ¿quién era? ¿San Pablo? ¿O Juan? No, el tiempo nos faltaría, hablando, eso está en el capítulo 11 de los Hebreos, el tiempo nos faltaría hablando de Jefté, de Sansón y de ahí es que está, que por fe llevaron a cabo todas esas maravillas en el programa de Dios. Bueno, pero San Pablo sabía que no podía hablar tanto de todas esas personas, porque ahora tenía que hablar de Jesucristo, en el cual se manifestó la revelación del Padre Celestial. Y ahí lo vamos a dejar quietecito, porque podemos hablar de todos los apóstoles y de todos los 7 ángeles mensajeros, y el tiempo nos faltaría. Pero ahora hemos llegado al tiempo de hablar de la revelación de Jesucristo para este tiempo final. Y por eso viene dando testimonio de estas cosas el ángel del Señor Jesucristo, de la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación que Él trae, que viene en Él para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en Él viene esa revelación y por medio de Él es dada a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Si seguimos la trayectoria en el Antiguo Testamento de dónde ha estado el Espíritu Santo, lo encontramos en cada profeta, de un profeta a otro profeta, hasta que llegó velado en carne humana en Jesús de Nazaret. Luego seguimos la trayectoria ministerial del ángel del pacto, del Espíritu Santo, lo encontramos en Jesús, después pasa a los apóstoles, después pasa a los 7 ángeles mensajeros, ahí en la trayectoria, y lo tenemos que encontrar en este día postrero, velado y revelado. Jesucristo, el ángel del pacto, velado y revelado en su ángel mensajero. Si encontramos ese ángel mensajero, estaremos encontrando a Jesucristo revelado en el día postrero. Velado y revelado, dándonos testimonio de todas estas cosas. Bueno, nos tenemos que detener ya. El domingo continuaremos con todos los hermanos allá en San Mateo, domingo en la mañana y domingo en la de medio de abajo. Ya todos saben dónde será la actividad. El que no sabe bien dónde es el lugar soy yo, pero ustedes me llevarán y allí yo estaré con ustedes. Y mañana pues estaré aquí ya con los ministros solamente, porque no hay actividad, más actividad solamente la de ministros. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y que continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo en su revelación de este día postrero. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.